El siguiente audiolibro se titula Carta abierta de Tito Martínez a Ricardo Morales, escrita por quien les habla, Tito Martínez, el 21 de septiembre de 2024. Antes de escuchar esta carta, les recomiendo que entren en mi sitio web y se la descarguen en formato de libro electrónico PDF, o bien pueden leer la carta en mi sitio web, en internet. En esta carta le digo lo siguiente al hermano Ricardo. Estimado hermano Ricardo Morales, por desgracia estás enseñando una doctrina falsa y diabólica de que el prójimo es cualquier ser humano. Y esta es exactamente la misma doctrina falsa y perversa enseñada por la cristiandad apóstata. Es decir, estás enseñando en este punto exactamente lo mismo que enseña toda la cristiandad apóstata. Pues bien, en esta carta abierta te voy a demostrar, evidentemente con la Biblia, cómo te han engañado y cómo la Biblia enseña todo lo contrario de lo que tú enseñas. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar de quién era el prójimo para un israelita. El prójimo para un israelita era otro israelita. Vamos a comprobarlo. Vamos a leer, abran sus Biblias, en Éxodo capítulo 2, verso 13. Al día siguiente salió, refiriéndose a Moisés, salió Moisés y vio a dos hebreos, es decir, a dos israelitas que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y lo dice bien clarito. Lo dijo Moisés. Dos hebreos estaban peleando entre ellos mismos y Moisés dijo que esos dos hebreos eran prójimos, ya que los dos pertenecían evidentemente al mismo pueblo de Israel. Eran los israelitas. Los israelitas jamás consideraban prójimos a los egipcios y a ningún extranjero. Y esto lo sabía perfectamente el propio Moisés, como acabamos de leer. Jamás la Biblia enseña esa mentira del diablo, esa mentira asquerosa, de que el prójimo para un hebreo era un extranjero idólatra de otra nación. Por lo tanto, lo que tú enseñas, Ricardo, es una burda mentira diabólica. Sin embargo, la doctrina falsa y diabólica que tú enseñas es que los israelitas consideraban prójimos a los extranjeros. Mira, cada vez que la Biblia habla del prójimo dentro del pueblo de Israel, siempre se refiere a otro israelita, hermano de raza y de religión. Jamás de los jamases los israelitas consideraban prójimos a los extranjeros paganos, idólatras de otras naciones. Veamos los siguientes pasajes bíblicos para demostrarlo, que vamos a ir desenmascarando las mentiras que enseña Ricardo Morales sobre este tema. Vamos a leer el Levítico capítulo 19, versos 16 al 18. Dice así. Esto lo dijo Moisés. No andarás chismeando entre tu pueblo. Esta es la ley de Moisés. Se lo dijo Moisés. ¿A quién? ¿A todas las naciones? No, sino solamente a los israelitas, a los hijos de Israel. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Esto lo dijo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. Fijaos, primero le llama hermano, los hermanos israelitas, y luego, ¿cómo lo llama? Tu prójimo. Para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, ¿lo veis? Primero lo llama los hijos de tu pueblo, los hijos de Israel, y seguidamente lo llama tu prójimo. Ahí lo dice bien claro este pasaje bíblico. Ahí lo dice. Este texto menciona varias veces la palabra prójimo.
Y dice bien clarito que el prójimo eran los del pueblo de Israel. El Señor dice al pueblo de Israel, en la ley que le entregó a Moisés, le dice que no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y seguidamente lo llama a ese hermano, como lo llama a ese hermano israelita, el prójimo. Con lo cual tu doctrina diabólica queda totalmente destrozada. El prójimo para un israelita era siempre otro israelita. Así lo dijo bien claro el Señor y Moisés. Los hijos de tu pueblo eran el prójimo para los israelitas, no hay ninguna duda. Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que tú enseñas, ya que tú dices que el prójimo es cualquier ser humano. En realidad tú no crees en todos esos pasajes bíblicos que te he leído, sino que los rechazas. Ahora vamos a leer el siguiente. Levítico 25:17. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Ahí tienes otro pasaje donde Moisés está hablando del prójimo y se refiere a todos aquellos israelitas que creían en el mismo Dios, es decir, a los hijos de Israel. No se estaba refiriendo de ninguna manera a todos los seres humanos del planeta. La ley fue dada únicamente a los hijos de Israel, no a todas las naciones. El prójimo para un israelita era otro israelita que creía en el mismo Dios, en el Señor Jehová. Lo dicen cientos de pasajes en el Antiguo Testamento. De verdad que tú cada vez te estás apartando más de la Biblia. Y ahora vamos a leer los siguientes pasajes. Deuteronomio 19, verso 14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Primera de Samuel 15:28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Jeremías 29:23. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Ahí lo tienes. Esos pasajes hablan únicamente del pueblo de Israel, no de todas las naciones. Y dice que las mujeres de sus prójimos, es decir, de los hijos de Israel, está hablando de las mujeres de sus prójimos, de sus compatriotas. Un prójimo para otro israelita era otro israelita. Los prójimos eran los propios compatriotas israelitas que tenían la misma fe en el Dios de Israel. Todo lo contrario de lo que tú enseñas. Y encima eres totalmente incapaz de reconocer tus errores y mentiras. En el Antiguo Testamento aparece cientos de veces la palabra prójimo. Y siempre, absolutamente siempre se refiere a los israelitas y entre ellos se llamaban el prójimo. Y ahora vamos a ver cuál es el prójimo para un verdadero cristiano. Ahora bien, si nos vamos al Nuevo Testamento, se enseña exactamente lo mismo que en el Antiguo Testamento. También se habla del prójimo. Y vamos a ver quién es el prójimo para un verdadero cristiano, sea de origen judío o de origen gentil. Vamos a leer los siguientes pasajes. Lo que dijo Pablo, Romanos capítulo 13, versos 8 y 9. Le dijo, escribiendo a la iglesia de Roma, a los hermanos de la iglesia de Roma solamente, porque las epístolas Pablo no las escribió al mundo entero, sino solamente a verdaderos cristianos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo escribió esta epístola, repito, únicamente a los cristianos de la ciudad de Roma. De ninguna manera la escribió a todos los seres humanos. Y Pablo dijo bien claro que dijo a estos hermanos de Roma, a estos hermanos en la fe, que tenemos que amarnos unos a otros. Ese es nuestro prójimo. Tal como dijo Jesús. Este nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, refiriéndose a sus discípulos solamente. Los unos a los otros como yo os he amado. Exactamente lo que dijo Pablo. Romanos 15, verso 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo
Y mire lo que dice ahora, en lo que es bueno para edificación. De la misma manera, Pablo enseñó lo mismo en este pasaje de la carta que escribió a los hermanos en Roma. Él dijo que tenemos que agradar ¿a quién? ¿Al mundo entero? No. Agradar a nuestro prójimo para edificación. Edificación en la fe. Indicando así de forma irrefutable que se refiere solamente a los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina, a los cuales edificamos en la fe. La doctrina diabólica tuya de que el prójimo para un cristiano es cualquier ser humano es una de las mayores mentiras iglesieras satánicas. Siguiente pasaje de Pablo, Gálatas 5:13. Porque vosotros hermanos, no se dirige al mundo entero, solamente a los hermanos en la fe. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este pasaje Pablo también escribió a los hermanos de las iglesias de Galacia. Él no le estaba escribiendo a todos los seres humanos del mundo y dijo bien claro que hemos de amar a nuestro prójimo, es decir, a los hermanos en la fe. Igual que un hermano en la fe era el prójimo para un israelita, igualmente un hermano en la fe es nuestro prójimo para un verdadero cristiano. Y vamos a leer ahora Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno, ¿qué dice? Con su prójimo. Y mire, ponga atención lo que dice ahora. Vamos a ver quién es nuestro prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, miembros del cuerpo de Cristo. Este pasaje de Pablo es impresionante. Ahí vemos igualmente que Pablo les escribió solamente a estos hermanos de la iglesia de Éfeso y les dijo que hemos de hablar la verdad cada uno con nuestro prójimo. Y seguidamente Pablo les dijo quiénes son nuestro prójimo. Y son los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los hermanos en la fe. Evidentemente el cuerpo de Cristo no son todos los seres humanos, sino solamente los hermanos en la verdadera doctrina, hermanos en la fe. Enseñar que nuestro prójimo son todos los seres humanos, como tú enseñas, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada por los mayores embusteros, apóstatas e imbéciles al servicio de Satanás. Los mentirosos y analfabetos bíblicos siempre citan la famosa parábola del buen samaritano para enseñar la mentira de que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Pues bien, veamos cómo mienten estos descerebrados y analfabetos bíblicos al servicio de la mentira. Leamos atentamente la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas 10:29. Dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, refiriéndose al maestro de la ley, era un maestro de la ley que fue a Jesús, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y ahora les cuenta la parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y ahora pregunta a Jesús. Le dice Jesús a ese maestro de la ley, a ese judío: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, es decir, el maestro de la ley dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tú, Ricardo, enseñas que en esta parábola Jesús
enseñaba que nuestro prójimo son todos los seres humanos. Sin embargo, eso no lo enseña esta parábola de Jesús por ninguna parte. Sencillamente estás mintiendo y falsificando las palabras de Jesús. Y te lo voy a demostrar, pon mucha atención. En primer lugar, observa cómo Jesús estaba citando la ley de Dios que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más arriba, con todas esas citas del Antiguo Testamento, ya te expliqué quién es el prójimo para los israelitas. Eran solamente sus hermanos de raza, es decir, los propios israelitas que creen en el mismo Dios. En segundo lugar, un judío religioso, maestro de la ley, puso a prueba a Jesús, porque él quería saber si Jesús enseñaba todo lo contrario de lo que dice la ley. Entonces ese judío, conocedor de la ley, le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para poseer la vida eterna. Entonces Jesús le respondió citando la ley, la cual dice que hay que amar a Dios, es decir, al Dios Padre, con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, amar al prójimo o próximo, que es lo mismo, que es semejante a nosotros mismos, ya que la palabra como, atención, es lo mismo que semejante. Es exactamente decir lo mismo, es lo mismo decir amarás a tu prójimo como a ti mismo, es lo mismo que decir amarás a tu semejante o amarás a tu próximo que es semejante a ti mismo. Es exactamente lo mismo. Jesús no dijo por ninguna parte que tengamos que amar a los malvados impíos, ya que los malvados no son semejantes a los santos de Dios, sino que dijo que tenemos que amar al prójimo semejante a uno mismo. Y ya vimos más arriba cuál es el prójimo para un israelita. Para un israelita el prójimo era sencillamente otro israelita, semejante al mismo, y que creía en el mismo Dios. Jamás los extranjeros idólatras y malvados eran el prójimo para los israelitas. Nunca. En tercer lugar, el maestro de la ley, que fue a Jesús, este maestro judío, le preguntó a Jesús que quién era su prójimo. Por supuesto que el maestro de la ley sabía perfectamente lo que dice la ley de Dios. Y él sabía muy bien quién es el prójimo para un israelita. Para un israelita, el prójimo era otro israelita, tal como dice el Antiguo Testamento, en todos esos textos que ya he leído. Simplemente el rabino judío le hizo esa pregunta a Jesús, esa pregunta al Señor, para probarle, ya que él quería saber si Jesús enseñaba lo mismo que dice la ley de Dios sobre el tema del prójimo. En cuarto lugar, entonces Jesús comenzó a contar esta parábola del buen samaritano, y en esta parábola Jesús explicó bien claro quién es el prójimo para los judíos. Jesús dijo que cierto hombre descendía, atención, de Jerusalén a Jericó. El hecho de que este hombre descendiera de la ciudad de Jerusalén a Jericó significa bien claro que él era un judío que vivía en Jerusalén. De ninguna manera era un gentil pagano, idólatra. Simplemente ese judío hizo un viaje desde Jerusalén a Jericó, por el camino. Este judío de Jerusalén, en el camino hacia Jericó, fue atacado por unos bandidos, unos ladrones, los cuales le robaron la ropa y le dieron una paliza y le dejaron medio muerto. En quinto lugar, entonces resulta que descendió también de Jerusalén a Jericó un sacerdote, el cual también evidentemente pues era judío. Y al ver al otro judío apaleado, que estaba medio muerto, pasó completamente de largo y no tuvo misericordia de él, ni le ayudó. Este sacerdote judío impío estaba quebrantando la propia ley de Moisés, la cual dice que tienen que amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, la ley de Dios dice a los hijos de Israel que tienen que amar a sus propios hermanos israelitas y ayudarles. Sin embargo, ese hipócrita y santurrón sacerdote judío
no hizo caso a la ley de Dios y pasó completamente de largo sin ayudar a su hermano israelita que estaba medio muerto en el camino. 6. Entonces también pasó por el camino un levita que evidentemente también era judío, y al ver a su hermano judío procedente de Jerusalén tirado en el camino medio muerto, también pasó de largo y no tuvo misericordia con él. Por lo tanto, ese levita judío también estaba quebrantando el mandamiento de Dios al no ayudar a su hermano judío que le habían dado una paliza y necesitaba ayuda. Es decir, ese hipócrita levita judío no quiso tener misericordia con su prójimo, es decir, con su hermano de raza, que también era del pueblo de Israel. Y por lo tanto, el levita también estaba quebrantando la santa ley de Dios. Él no quiso tener misericordia con su hermano judío. En séptimo lugar, Jesús dijo entonces que por el camino apareció también otro hombre, pero este era un samaritano. Y al ver al judío que había dado la paliza y que estaba medio muerto, tuvo misericordia de él. Curó sus heridas y lo llevó a una posada para que reposara y se recuperara de la paliza que le dieron, dando incluso dinero al posadero para pagar su estancia. Entonces Jesús, atención, preguntó al maestro de la ley que cuál de estos tres individuos israelitas había sido el prójimo del judío al cual habían apaleado. La respuesta lógica del maestro de la ley es que el prójimo fue el samaritano, que había tenido misericordia de ese hombre al cual habían dado esa paliza. Entonces Jesús le dijo a ese judío maestro de la ley que hiciera él lo mismo, es decir, que cumpliera la ley, que cumpliera lo que dice la Torá, la ley de amar al prójimo como a uno mismo, es decir, de amar a sus hermanos de raza, a sus hermanos en la fe. Ahora bien, resulta que tú, Ricardo, enseñas la mentira de que ese samaritano era un extranjero gentil. Y con esa mentira tuya pretendes hacer creer que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Veamos cómo mientes. Atención. Resulta que los samaritanos también son israelitas. Ellos son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jesús en ninguna parte dijo que ese samaritano fuera un extranjero. Esto no lo dijo jamás. Él nunca dijo que fuera un extranjero, un pagano, un idólatra, sino que era un israelita, habitante de Samaria, los cuales también eran hijos de Israel. La única diferencia es que los samaritanos adoraban a Dios en un templo en Jericín, en Samaria, mientras que los judíos adoraban a Dios en el templo de Jerusalén, como leemos en Juan 4, verso 20. Pero los samaritanos seguían la misma ley de Dios, la Torá, dada al pueblo de Israel por medio de Moisés. Por eso, entre los israelitas samaritanos y los israelitas judíos de Jerusalén había una rivalidad y enemistad. Pero todos ellos descendían de Israel, formaban parte del mismo pueblo hebreo, eran hermanos en la fe. Estos samaritanos, por supuesto, que son israelitas, tal como dijo la mujer samaritana que estuvo hablando con Jesús. Observa lo que dijo esa mujer samaritana. Vámonos a Juan capítulo 4, versos el 12 y el 25. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado? Le dijo la mujer: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Como puedes ver, esos samaritanos, por supuesto que son israelitas, tal como dijo la mujer samaritana que estuvo hablando con Jesús. Observa lo que dijo esa mujer samaritana. Mire lo que dice. Vamos a irnos a Juan capítulo 4, verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo y quien bebió de él y también sus hijos y su ganado?
Y ahora dice el verso 25, le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Como puedes ver, esa samaritana y su familia eran también israelitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y ella esperaba, ella y los que vivían con ella, la venida del Mesías, indicando así que ella de ninguna manera era una gentil o extranjera, sino una israelita habitante de Samaria, como lo eran todos los de ese pueblo. Pero luego había otros samaritanos que sí eran extranjeros, como por ejemplo lo leemos en el relato de la curación de los 10 leprosos. Y uno de esos 10 leprosos resulta que era un extranjero samaritano, dijo Jesús, al cual curó Jesús. Y el único que se lo agradeció. También había en Samaria extranjeros que no formaban parte del pueblo de Israel. Por lo tanto, cuando tú, Ricardo, dices que el buen samaritano de la parábola era un extranjero, estás mintiendo. ¿Y por qué? Primero, porque en ninguna parte dijo Jesús que ese buen samaritano fuera extranjero. En ninguna parte lo dice. Y en segundo lugar, había muchos samaritanos que sí eran israelitas, descendientes de Jacob, como ocurría, por ejemplo, con la mujer samaritana. Por lo tanto, Samaria, esa región de Samaria, estaba habitada, por tanto, por israelitas como por extranjeros, los cuales vivían mezclados, pero es totalmente falso decir que todos los samaritanos eran extranjeros. El samaritano de la parábola era, por tanto, un israelita que tuvo misericordia con otro hermano israelita que necesitaba ayuda. Y por lo tanto, ese buen samaritano misericordioso estaba cumpliendo perfectamente la ley de Dios, la Torá, cuando dice al pueblo de Israel, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Veamos lo que dice la Wikipedia sobre el pueblo samaritano, que aún existen hoy en día en el actual Estado de Israel. El artículo lo puede leer completo en la versión escrita de esta carta que te he escrito. Dice así: los samaritanos, en hebreo Shomronim, en árabe Samariyun, son un grupo étnico y religioso que se consideran descendientes de las 12 tribus de Israel. Hablan árabe o hebreo moderno. Para sus ceremonias religiosas utilizan el hebreo samaritano o el arameo samaritano. Según la tradición, sus descendientes de Manasés y Efraín eran hijos de José. En el año 740 a.C., los asirios conquistaron a las 10 tribus de Israel. La Biblia cuenta que el pueblo original marchó al exilio. En realidad, solo la élite intelectual de los samaritanos. Y fue reemplazado por gente foránea, a quien se le dio cierta instrucción religiosa similar a la judía. Aunque el nuevo pueblo samaritano, originado con esta mezcla, reconocía la Torá, fue despreciado por el pueblo judío. En realidad, solo la élite eclesiástica e intelectual sufrió el exilio asirio. Al sustraerse del pueblo a los depositarios del saber más ortodoxo, este generó liderazgos con una tradición judaica, pero distinguida de la ortodoxia, reemplazada, lo que fue explicado por las élites desarraigadas como una mezcla ilegítima. El Memar Markab es el texto más importante para los samaritanos, después del Pentateuco, y es la fuente teológica más antigua de la tradición samaritana. Formula, atención, 5 creencias fundamentales del actual pueblo samaritano, que como hemos visto son descendientes de Israel, de Jacob. Pues estas son sus creencias. Solo Yahvé es Dios y no hay nadie como Él. Moisés fue el profeta por excelencia, elegido por Dios. Observar la ley dada por Yahvé a Moisés. Los samaritanos son guardianes de la ley, de la Torá. El monte Gerizim, o Gerizim, es santo, la casa de Dios, Génesis, lugar escogido por Dios para su santuario, el ombligo del mundo, Jueces.
La venida del Taé, el restaurador de todas las cosas, iniciará la época de la venganza y recompensa. El santuario del monte Gerizim será restaurado, los impíos serán destruidos y los justos serán premiados. Deuteronomio 32-35. Como podemos ver, los samaritanos son también israelitas. Guardan la ley de Dios, la Torá, dada por medio de Moisés, y descienden de las tribus de Efraín y Manasés, que eran hijos de José. Por lo tanto, el buen samaritano de la parábola de Jesús era un israelita que estaba ayudando a otro israelita al cual habían apaleado. Tal como Dios dice en la ley dada a Israel, de amar al prójimo como a uno mismo. Es decir, amar al prójimo semejante a uno mismo. Por supuesto que el samaritano de la parábola sabía que ese hombre maltratado era un judío, ya que vivía en Jerusalén, pues él descendía del camino que va de Jerusalén a Jericó, indicando así que el hombre apaleado era un judío. Sin embargo, el samaritano tuvo misericordia de él, tal como enseña Dios en la ley de Moisés, mientras que los otros dos judíos, religiosos e hipócritas, no quisieron tener misericordia de ese compatriota judío ni le ayudaron. Por lo tanto, cuando tú citas esta parábola del buen samaritano para enseñar la mentira satánica de que el prójimo son todos los seres humanos, sencillamente estás falsificando esa parábola de Jesús y enseñando algo que es todo lo contrario de lo que enseña Jesús y de lo que enseña la santa ley de Dios sobre el tema del prójimo. Arrepiéntete, Ricardo, de tu mentira y herejía, que aún tienes tiempo.